que se titula La práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Buenas tardes a todos. Esta conferencia es muy importante para aprender a utilizar dos tipos o tres tipos en este caso de cruces. Básicamente uno está acostumbrado al símbolo de la cruz o a la señal de la cruz y lo hacemos semejanza o lo asimilamos a la representación del Maestro Jesús cuando fue crucificado. Entonces muchas personas por su nivel de ira, de mal genio, de agresión psicológica por ley de espejo, piensan que la cruz es maldita, que la cruz es mala, porque fue el lugar donde crucificaron o entre comillas mataron al Maestro Jesús. Entonces todas las personas lo van a asociar a un símbolo negativo. Otros lo asocian al símbolo de la creencia, al símbolo de la protección. Y pues otras personas ni siquiera le ponen cuidado a ese símbolo. En el caso nuestro tenemos que utilizar tres tipos de cruz o aprender a utilizar las simbologías de la cruz en el diario vivir y en el despertar de la conciencia. Entonces por eso se enseña esta conferencia para que lo aprendamos a utilizar. Entonces vamos a mirar en sí qué es el símbolo de la cruz. Entonces el símbolo de la cruz está representado con un madero vertical o un palo vertical que se enfoca en la fuerza generadora. Por lo tanto, una fuerza generadora es una fuerza positiva y el palo horizontal o el madero horizontal es una fuerza receptora, o sea, una fuerza negativa, una fuerza que recibe. Generar es dar, recibir y recepcionar, o fuerza receptora. Y la unión de esas dos fuerzas sale un pacto o la unión. Y en este caso, ese pacto también lo vamos a llamar sexo. Entonces, como vamos a enfocarla a tres tipos de cruces o tres simbolismos de cruz, la unión del palo vertical con el palo horizontal le vamos a llamar pacto. Y dependiendo del uso de esa cruz, sería un pacto sexual, un pacto místico o un pacto para liberarnos. Entonces, si depende de la cruz en la cual vayamos a utilizar, el pacto integra. Por ejemplo, el pacto integra cuando es la cruz sexual. ¿Y cómo integra? En que la persona se va a unir sexualmente con la pareja. Entonces, hombre fuerza generadora, mujer fuerza receptora, pacto sexual e integra a través de la transmutación sexual la energía en la médula espinal, o sea, la está integrando. O fuerza desintegradora, si el hombre se une con la mujer y en vez de crearse en sí mismos, se están autodestruyendo, entonces están desintegrando su alma de una forma negativa. Por el lado de la cruz del morir, es la representación de la unión de un hombre con una mujer, donde la fuerza que están generando ahí es una fuerza destructiva. ¿Pero qué van a destruir? El ego, los defectos. Entonces hay que aprender a mirar qué tipo de cruz, qué tipo de energía y fuerza maneja esa cruz. Ejemplos de pactos físicos. Entonces, recordemos, palo vertical, fuerza generadora. Y aquí ponemos un ejemplo. Luis propone casarse con Rebeca. Entonces, Luis le propone a Rebeca casarse. Entonces, el palo horizontal sería Rebeca. Entonces, Rebeca lo acepta. Si Rebeca lo acepta, hay un pacto y esa propuesta de ese pacto se llamaría matrimonio. Aunque esas fuerzas físicamente no las vemos, son fuerzas intangibles, son fuerzas invisibles psicológicas. Solo miraríamos la acción del sí y el no, que, respondería Rebeca. Rebeca está en el libre albedrío de decir sí o Rebeca está en el libre albedrío de decir no. Luis se propuso como su sí, o sea, como su verdad y su realidad, proponerle a Rebeca. Para él es un sí, es una determinación. Y depende del resultado de Rebeca si la acepta o no la acepta. Entonces, por eso es importante mirar que la cruz está en aspectos psicológicos. ¿Qué síntesis encontramos en esa unión? Que ahora son personas que se casaron en el acto sexual. Entonces, de ahí, pues, Luis tiene derecho
de tener sexo con Rebeca y Rebeca tiene derecho de tener sexo con Luis porque hicieron un pacto sexual en un vínculo o en un sacramento llamado matrimonio. Otro ejemplo, Roberto quiere entrar, entonces él quiere, ¿sí? O sea, está con la decisión, un sí, quiere entrar a comprar algo, no sabemos qué va a comprar en el supermercado de Luisa. El supermercado de Luisa tiene una línea horizontal que se va a llamar puerta, la puerta de su negocio, ¿sí? O sea, el negocio de Luisa. Para entrar al negocio de Luisa tenemos que entrar por la puerta, por eso hay simbolismos del sexo con representación de la puerta. En el negocio de Luisa, en el momento de que Roberto ingresa en el negocio de Luisa, entonces se cumple un pacto. Roberto está en el negocio de Luisa. ¿Y ese pacto en qué consiste? En que ahora Roberto paga al negocio de Luisa lo que haya comprado y Roberto sale a cambio con unos productos que le vendió Luisa. O sea, es un intercambio. Esas cruces, para las personas que de pronto no saben que el secreto de la cruz está en todo, aquí estamos demostrando de que la cruz está en todo, en los negocios, en entrar a un negocio X, cualquier negocio, en un vínculo de emisor-receptor, hay un pacto de cruz. Otro ejemplo, que ese es más vivible de cada uno. Vamos para nuestra casa, tenemos la determinación de ir a nuestra casa. Por lo tanto, nuestro pacto se genera en el límite cuando ingresamos a la puerta de nuestra casa. Entonces, para que entremos a la casa tenemos que tener una llave o golpear en la puerta. Abrimos la puerta, pasamos el límite horizontal de esa puerta y por lo tanto el pacto se concluye cuando me encuentro en el interior de mi casa. Ahora veámoslo con un medio de transporte. La fuerza generadora es la acción, que es voy a tomar un medio de transporte. La fuerza receptora o el madero horizontal invisible, que se vuelve tangible en la acción, que es el medio que voy a coger de transporte. ¿Cuándo hago pacto? Cuando me subo en el medio de transporte, ¿sí? Ahora me encuentro viajando en el medio de transporte porque le entregué un dinero al dueño de la buseta o al conductor de la buseta y el conductor de la buseta ahora tiene el derecho de o la obligación de llevarme. Esos son los pactos que nosotros tenemos que aprender a mirar. Cuando utilizamos esta conferencia en el diario vivir, sabemos dónde hacer pactos y dónde no hacer pactos. Sabemos con quién se debe tratar uno y no se debe tratar. Si ese pacto se concluye o ese pacto no se concluye. Si ese pacto se debe hacer o no se debe hacer. Y en todo, en el ego. Una persona va a mirar pornografía, quiere ver pornografía, palo vertical. Si ve pornografía, que es la línea horizontal, se une, se liga a la pornografía y de esa unión hay una mezcla de energía que hace que la pornografía le produzca unos placeres y usted a cambio le entregue la energía al demonio de la pornografía. En la masturbación lo mismo, ustedes revisen eso. En un acto sexual fornicario, también deben revisarlo. Entonces, todo en el planeta Tierra y en el mundo y en el universo son pactos. Hay pactos superiores, hay pactos intermedios y hay pactos inferiores. Los pactos inferiores los vamos a llamar pactos del ego, los pactos superiores, pactos con la parte de la ley divina y los pactos intermedios que están entre el ego y la conciencia. Entonces tenemos que revisar qué tipos de pactos. Por eso la ley divina nos dice que vayamos a revisar los ligues, o sea, los pactos que se hayan hecho antes. ¿Con cuántas personas tuvo sexo? O sea, ¿con cuántas personas hizo cruz? ¿Con cuántos pactos hizo de pornografía? O sea, vaya, revise sus prácticas de pornografía, de masturbación, sus peleas, sus defectos de mentira, sus defectos de ladrones. O sea, ¿cuántas veces pactó robar? Sus defectos de soledad, pactó con el incubo o el subcubo, porque uno estando solo, en realidad no está solo, sino que se está comprometiendo
endoplasmáticamente con su energía sexual que haya sacado de la polución y de la masturbación. Ahora pongamos el último pacto como ejemplo. Vamos a dictar esta conferencia. Entonces, yo voy a dictar esta conferencia. Por lo tanto, tengo que generar una presentación, tengo que preparar una conferencia, tengo que publicar la conferencia. Y ustedes serían la línea horizontal, los que van a recibir la conferencia, los que van a escuchar o van a asistir o van a ver la conferencia. Se une ese pacto a las 5 de la tarde, donde estamos todos en conferencia. Cada uno depende si la cruz que estamos pactando entre ustedes y el conferencista, que en este caso soy yo, traerá resultados positivos o resultados negativos. Ambos vamos a aprender de la conferencia, tanto el que dicta, que sería la fuerza generadora, como el que recibe, que sería la fuerza receptora. Así funciona la vida, así funciona la cruz, así funciona el simbolismo. Cuando aprendemos a mirar esto, vamos a encontrar el límite psicológico, el límite no permisible y el límite permisible, para poder entender con quién se debe pactar y con quién no se debe pactar. Entonces, existen 3 tipos de cruces a nivel esotérico. La primera se llama la cruz de la vida, que está simbolizada para el proceso del arte, o sea, del proceso del amor, que enseña conocimiento de sí mismo en el factor del arte, el factor de la transmutación sexual, de la regeneración y creación del alma humana. El iniciado, que es en este caso la persona que prendió el fuego, aquel que está practicando la unión sexual, deberá crear los cuerpos solares que se llamarán primera montaña, los cuerpos de oro segunda montaña y los cuerpos de luz tercera montaña. La fuerza que se maneja en la unión del hombre y la mujer en la primera montaña se llama fuerza venusina, ¿sí? En la segunda fuerza venusina, en la tercera fuerza venusina. ¿Por qué es una fuerza venusina? Porque se está despertando el amor, se está integrando el amor, se está creando el alma con amor. El principio de ese proceso sexual se debe sintetizar en la fidelidad, en la castidad y en el amor, y en 3 aspectos individuales de cada uno de los participantes de dicha cruz, que es la imaginación, la concentración y la voluntad. De nosotros depende utilizar esos aspectos que se van a enseñar o se están enseñando en fase B, perdón, en fase A, y que se están poniendo en práctica en el diario vivir para poder ver cambios en este mes en el que nos encontramos, mes de marzo, para ver qué trabajo se hizo en el mes de febrero y qué trabajo se hizo en el mes de enero. O sea, esto es un trabajo ordenado, es un trabajo gradual, es un trabajo que cada uno va a empezar a ver esos cambios. Cuando uno se enfoca mucho a esto, se le ve el cambio en la forma de expresión, en la forma de reflexión, en la forma de acción. Entonces se puede decir que esa persona sí está transmutando bien, que está haciendo las cosas correctamente. Y obviamente en el nivel interno, que eso es esotérico, ese nivel es del ser, pues solamente el ser, si a él le nace contarnos o expresarnos a través de un desdoblamiento hacia el consciente y conjurado, pues vamos a saber realmente en qué nivel vamos. Si él no le nace contarnos, pues no nos preocupemos. De todas maneras, ese trabajo es del ser, no es de nosotros. Nosotros vamos a ver el resultado en las acciones externas, que son muy graduales, que no son tan notorias como si el trabajo interno, porque muchos están esperando que él habla mal, que él escribe mal, que él dice eso, pero es que él está enfocado en la castidad y no está enfocado en ser una persona buena en ortografía o ser una persona buena en hablar, porque no está enfocado en ese aspecto todavía. El día que le corresponda hablar de saber hablar, saber escuchar y saber decir las cosas, pues lo van a poner a meditar y en la cruz de la vida sexualmente va a integrar esa sabiduría que sacó previamente de la eliminación de los defectos. Por eso muchas personas son fanáticas, hablan muy bonito, pero uno va y los investiga y no tienen absolutamente nada. Símbolo de la cruz. Entonces, vamos a recordar atrás. Fuerza generadora, fuerza positiva, el falo, el órgano sexual del varón. Fuerza receptora, fuerza negativa, el yoni, el órgano sexual de la mujer. Pacto sexual, ya hablamos en el inicio que es un pacto sexual, donde vamos en este caso a integrar, en este caso en la cruz de la vida vamos a integrar conciencia. Empezamos con un 3% y vamos a culminar con un 99%, o sea, para un total de 100%. Un todo. ¿Por qué? Porque se va a hacer un proceso gradual en lo que expliqué,
Primera montaña, segunda montaña, tercera montaña, cuerpos solares, cuerpos de oro y cuerpos de luz. ¿Listos? La cruz de la muerte. Esta cruz es un poquito más de práctica, más de profundidad. No todo el mundo la va a hacer de la noche a la mañana. O sea, esto no es que usted se casa con su pareja y ya empieza a hacer esta cruz. No, esta cruz es para iniciados, para personas que ya saben el control del líbido sexual, ya saben qué es controlar la respiración, el prana de la práctica, ya saben controlar su lujuria en el nivel en que se encuentren, ya comprenden en un porcentaje, no sé qué porcentaje, pero cada uno sabrá un porcentaje de la lascivia, y ya hay un dominio instintivo donde la mente a través de la conciencia controla el instinto. Cuando la mente no controla el instinto controla la mente y por eso hay pérdida de energía. Entonces el instinto se controla en automático del mundo egoico y nosotros tenemos que aprender a controlarlo con conciencia. En esta cruz vemos a un iniciado, o sea, a una persona que va a utilizar la práctica sexual para eliminar defectos que la ley divina le haya mostrado previamente. ¿Cómo le muestra? Cabalísticamente con el número 4 o por ley de similares, ley de correspondencia, le dice, eh, debes trabajar en el INRI, debes trabajar en la cruz, eliminando estos defectos. La enseñanza esotérica dice que sobre la cruz está el secreto, y este secreto es la asignatura astral que significa INRI, Ignis Natura Renovator Integram. El fuego renueva incesantemente o íntegramente la naturaleza. El iniciado, que es aquel que ya tiene fuego prendido y que está con algunas vértebras ya fusionadas, debe pedirle perdón a su Madre Divina mientras está conectado con su pareja, va comprendiendo los defectos que está eliminando y va imaginando cómo los va matando con la práctica sexual. Entonces, misma unión sexual, inhala, retiene e imagina el defecto, exhala, puede decir INRI, alargado, y después dice, madre mía, mátame ese defecto, o madre mía, mátame ese defecto, y después dice INRI. Pero ¿cuál defecto? El defecto que previamente ha meditado, que el ser le ha dicho, medíteme, por ejemplo, el defecto de la ira. Entonces la persona lleva un mes, mes y medio, 2 meses, 15 días, una semana, y le dice al ser, ingréseme ese defecto al sexo, o sea, elimíneme en la cruz. Usted simplemente, como ya tiene un nivel de comprensión gradual sobre ese defecto, lo único que va a hacer es recordar los principales detalles que haya encontrado, no todos los detalles, porque los detalles pequeñitos ya murieron. Necesita recordar los detalles grandes o la conformación de esa estrategia psicológica que ya la desarticuló y mentalmente empieza, bueno, la ira se me sale como agresión verbal. Entonces, inhala, retiene e imagina el defecto de la agresión verbal que está aquí en su centro motriz, en la garganta, le inyecta luz porque está sintetizada en el pacto, con la imaginación inyecta luz, ve cómo se desintegra y pronuncia INRI o la I alargada. Una vez termina y dice, madre mía, mátame ese defecto de la manipulación verbal. Uno siente, personalmente lo he hecho y siente uno como avanza. ¿Por qué avanza? Porque cuando ya termina la práctica, usted ya se deshizo de esos defectos. Ojo, siempre y cuando usted ya tenga castidad y no vaya a buscar nuevamente a botar la energía, porque si la bota, pues vuelve y revive los defectos. La fuerza que se maneja en esa práctica es una fuerza revolucionaria, es una fuerza de guerra, que es una fuerza guerrera, una fuerza marciana, que es una fuerza venusina, una fuerza del amor. Práctica que es muy diferente en la fuerza, si se dan cuenta. No se pueden mezclar defectos para matarlos en la práctica de la transmutación sexual, porque esa fuerza es marciana y la fuerza de la I, la A y la O para creación es una fuerza venusina. Por eso dos fuerzas puras que se mezclan se vuelven una fuerza impura. La siguiente cruz es la cruz del servicio. La cruz del servicio es la cruz del Gólgota. ¿Qué simboliza la cruz del Gólgota? El símbolo del sacrificio por la humanidad. Esta representa el trabajo que debemos hacer todas las personas que estemos despertando conciencia y que hayamos comprendido
el nivel de egoísmo en el que nos encontramos y cómo desegoistizarnos ayudando a los demás. Cuando una persona no se ayuda a sí misma, no puede ayudar a otro, pero mientras se tiene que despertar, tiene que ayudar a otros. ¿Y cómo? Pues existe la famosa cruz del Gólgota. Eso es una fuerza mística, es una fuerza revolucionaria, ¿sí? Eh, que va enfocada en la revolución de su propia conciencia, enseñando. O sea, no es una fuerza revolucionaria desde el punto de vista eh, agredir a las personas, sino tiene el ánimo y está en un barrio, entonces dice, vamos a entregarle a cada casa de este barrio la invitación a las conferencias, que es lo que estamos haciendo ahorita varios del equipo de trabajo. Estamos físicamente y yendo a los lugares donde previamente hemos preguntado astralmente y nos dicen deben ir a tal lugar. Entonces, esa fuerza es mística. ¿Por qué es mística? Porque uno lo hace con amor, lo hace con desinterés, lo hace con pasión, lo hace con gratitud, con anhelo, lo hace con un objetivo claro que es entregar a estas casas en este lugar y que pues hemos encontrado el resultado de esa gratitud y es los alumnos que han llegado estos días, que son más de 40 alumnos a través de este medio. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar eh, esta cruz, vamos a sentir un peso, que es lo que vamos a explicar. Ese peso lo vamos a asociar a algo que se llama responsabilidad. Entonces, entendamos esto mejor. Al inicio es liviana porque usted en la medida que va avanzando, pues va poniéndose más pesada. ¿Por qué más pesada? Más obligación, más responsabilidad. Pero ¿de dónde viene esa responsabilidad y esa obligación? Porque cuando uno empieza a liberar su conciencia, debe empezar a poner esa conciencia al servicio de las demás personas. De nada sirve uno ser una persona con un nivel de conciencia alto si no va a enseñarle a otro a cómo salir de un problema. Cuando usted aumenta en un nivel de conciencia, entonces se le nota porque está generando un impulso a los demás, pero cuando usted no trabaja, pues la persona dice, ah, qué conferencia tan charra, ¿cierto? Tenga en cuenta que el que va avanzando hace que se muevan muchas cosas, tanto positivas como negativas en la persona que está escuchando. Si la persona anda en un nivel así como muy nirvanito, o sea, como que no quiere trabajar, escucha esto y dice, ay, qué fastidio, este man ya empezó a hablar de sacrificio por la humanidad. Luego no estamos en pandemia, luego la ley divina no dijo que no más sacrificio. Eso le dijo a todo el mundo, pero personalmente a varios de nosotros nos dijo, sigamos trabajando, que ustedes tienen el aval. Entonces, quien estaba comunicándose con la ley divina tiene un aval. El que no está comunicándose con la ley divina simplemente escucha a otro y hace caso a lo que el otro dice. Entonces, por eso hay que investigar, hay que empezar a comprobar. Entonces, esa gratitud que uno va sintiendo hacia el servicio de los demás es porque la conciencia que usted va liberando de los factores anteriores, de las dos cruces anteriores, la cruz de la muerte y la cruz de la vida, le permite que esta cruz mística empiece a tener una responsabilidad muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es que usted va integrando esos poderes que va desarrollando en la cruz de la vida y los va a poner en el servicio de la humanidad. Esa seguridad y ese temple y ese anhelo y esa capacidad y ese osar y esa elocuencia y esa serenidad que usted va gradualmente descubriendo en sí mismo, solo lo puede percibir no intelectualmente, porque aquí alguien puede decir, yo soy sereno, sí, vaya, métase al sexo. Y si es capaz de levantar la energía durante un mes sin botarla, sin estudiar lujuria, es porque no está subiendo nada. Pero póngase a estudiar lujuria, póngase a estudiar ira, póngase a estudiar orgullo, deje de creer que ya está avanzado o avanzada, póngase a hacer ese trabajo, hable con su Lucifer, vaya al tribunal del karma, haga negociaciones, cumpla con las negociaciones, descáchese con las negociaciones y va a ver que esa serenidad en la que usted hablaba era un estado nirvano que no tenía nada que ver con la conciencia. Uno en esto es un tren de emociones terrible. Uno en esto está bien hoy, mañana está mal, pero gracias al sacrificio, gracias a la muerte, los defectos, a la meditación, usted está en un equilibrio dentro de todo el filo de la navaja que habla el maestro, donde ese mismo conocimiento lo puede dañar a uno. Vamos a terminar ya con esta conferencia poniendo un ejemplo. El secreto de la cruz del servicio. ¿Dónde está el secreto? Nosotros estamos aquí en el fondo, en la mitad de esta imagen, vamos a enseñar lo que sabemos o lo que comprendemos o lo que dice el Maestro Jesús
enseña lo que comprendes. En cada nivel uno debe subir su nivel para comprender más y esa comprensión le permite hacer que el conocimiento sea mucho más sencillo. Si usted solamente se dedica a eliminar defectos, no ahorra su energía, no controla su libido sexual y no enseña, cuando vaya a hacerlo, no sabe cómo hacerlo, porque le queda muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, usted le enseña a su primer alumno, se siente motivado, usted se siente respaldado a la ley divina, le va enseñando, usted detrás de ese enseñarse está su conferencista, porque él está pendiente de usted en el mundo interno por el lado del ser de ese conferencista y también en el mundo externo, pues, si su conferencista es sin práctico, o sea, es sin praxis, o sea, está haciendo trabajo realmente, está metido en el enfoque y está cuidando a sus alumnos eh, que no se tuerzan. ¿Y cómo no se tuerce un alumno? Pues cuando usted está investigando qué hay que enseñarle a los alumnos, cuáles son las bases fundamentales de la conferencia para que el alumno cuando las escucha las ponga en práctica. ¿Por qué? Porque el alumno es muy dependiente del conferencista y es muy fanático del conferencista y cuando algo no le gusta, va y le comprueba a través de la línea exotérica a otro conferencista, pero el conferencista dijo esto y el otro, si no están en un nivel de conciencia, el de uno, si el conferencista uno tiene un nivel superior y va y usted escucha como alumno a su conferencista que está en un nivel superior y va y le cuenta al de un nivel inferior, ¿qué pasó ahí? Usted le va a creer al del alumno. ¿Cómo sabe en qué nivel está su conferencista? Si se la pasa llevándole información a otro conferencista. Y si ese otro conferencista no tiene ni fuego, no tiene iniciaciones, ¿dónde está? Por eso es que esto es muy sagrado, demasiado sagrado. Por eso la ley divina habla de pescar en el balde, o sea, no se lleve los alumnos para otro lado. No se lleve la información de un lado para otro, no utilice información porque se convierte en una persona veleta. Más bien investigue si su conferencista está trabajando para que él le pueda dar la información correcta. Si su conferencista no está trabajando, pues dígale a su conferencista. A mí me pasó eso con unos de los tantos conferencistas que tuve. Salgo y me dice, él está metiendo droga. A él no le sirve la enseñanza. Esa enseñanza que le está dando a usted no le sirve. Salgo y le pregunto a otro y me dice, él se va a reventar, no va a seguir en el conocimiento. Él no tiene el temple todavía. Tiene que salirse y volver. Salgo a otro y me dice, no, él se extorsió. Sale uno y pregunta y dice, ellos son muy buenos conferencistas, pero usted tiene que generar independencia. Ellos no van a estar toda la vida con usted. Entonces, por eso tener uno su primer alumno es como tener su primer beso, su primer pareja, hablándolo metafóricamente, ¿no? Ese alumno hay que cuidarlo, ese alumno es el ejemplo, es el espejo de uno. Después tenemos nuestro segundo alumno y nos pensamos a volver más responsables, entonces empieza la cruz a pesar, ¿sí? Tenemos después un tercer alumno, entonces ya tenemos 3 alumnos, ya no tenemos que estar pendientes de uno, sino de 3. Ahí es donde empieza a pesar. ¿Por qué? Porque antes usted tenía tiempo para su primer alumno le podría estar preguntando y usted tenía que estar orientándolo. Ahora tiene que sacarle tiempo al 2 porque también le pregunta lo del 1 y también pregunta el 3 lo del 2 y el 1 y también los 3 quieren que todo trabaje. Por eso se enseña algo que se llama conferencias virtuales, conferencias presenciales para reunir a un número de personas y dar la misma enseñanza, cada alumno la toma y la pone en práctica. Entonces usted tiene aquí 3 responsabilidades en el ejemplo, ¿verdad? Sigamos. Llega un cuarto alumno, entonces usted tiene que repartir y fraccionar su tiempo para 4. Y fuera de eso le llega un quinto alumno, ya el ser le empieza a mostrar a usted errores del primero, errores del tercero, le empieza a decir oriente más al quinto, tenga cuidado con el quinto que es el nuevo, cuide a su quinto porque lo pueden dañar los 4 que ya están. Es algo curioso y así nos han enseñado y así le enseñan a todos. Los que somos conferencistas así nos enseñan. Pilas con el 2, que el 2 está como muy torcido, el personaje viene con problemas de drogas, él está invitando al 1 a que consuman, a que metan yagé, ¿sí? El 3 como que le gusta al cuarto alumno porque son del sexo opuesto y como que le está diciendo de que quiere ser la pareja. Eso es ser un conferencista, muchachos. Por eso no se basan solamente en que escuchen a varios que dicen, entregue la enseñanza limpia, pura, no agregue, no quite, y que el alumno mire a ver qué hace. Sí, eso es así,
Pero cuando uno está hablando con su ser, él se le dice, hay que orientar a este alumno, hay que enfocarlo, hay que ayudarle por aquí. Cuando el conferencista sepa que su alumno ya está defendiéndose solo, ¿cómo se defiende un alumno solo? Cuando se fogueó, cuando miró las 50 conferencias, cuando ya está dictando, cuando ya tiene su astral consciente, cuando ya sabe para qué vino al conocimiento, cuando ya tiene clarísimo los objetivos de conocimiento de sí mismo en la conferencia número 1, cuando ya sabe por qué está en este curso, porque si no sabe, entonces él malinterpreta la información, él utiliza la información y la empieza a mezclar. Su sexto alumno, entonces usted ya se siente que estamos sintiendo más responsabilidad. Su séptimo alumno, llega su séptimo alumno, es más sinérgico, o sea, pregunta más, ya trae de pronto experiencias de desdoblamiento astral, ya sabe que esto es verdad, ya viene de pronto de una escuela pseudoesotérica, pero necesita más orientación. Y él dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, él dice a morir, eliminar defectos, enfóquese, enseñe a los demás, saque estos volantes, llévelos, publíquelos, invite a sus amigos, y él sí invitó a su primer alumno. Entonces, su responsabilidad es muy fuerte hasta el alumno número 7, pero mire que el 7 ya le está ayudando a usted, porque usted ya no tiene que estar a cargo del primer alumno del 7, sino que usted tiene que estar a cargo del 7 como tal. Yo no estoy a cargo en este caso tengo alrededor de 13 conferencistas que están trabajando conmigo. Y tenemos un promedio en el trabajo online de más o menos 500, 600 alumnos. Y yo no estoy a cargo de los 600 alumnos, estoy a cargo de 13, que son mis conferencistas que están conmigo. Pero yo no estoy a cargo de qué está haciendo el conferencista 11, cuántos alumnos tiene. De pronto sí hacemos charlas de empalme. Me llegaron, por ejemplo, lo que hemos hecho este fin de semana, donde llegaron 40 alumnos, ¿sí? Pero tenemos un grupo donde todos respondemos por esos 40 alumnos. Entonces, esa es la unión, ese es el trabajo que habla el maestro. Váyase a hacer ese trabajo solo sin estar bien preparado a ver qué pasa, se tuerce. Si yo no preparo bien al alumno 7, el alumno 7 a su primer alumno lo va a torcer. ¿Qué es torcer? Agregarle, quitarle, mezclarle, meterle ideas, invitarlo a tomar yagé, decirle que esto no hagan lo que dice mi conferencista, que ese ya está torcido, etcétera, etcétera. Por eso es que esto es demasiado importante. Si usted no despierta el amor por sus ovejitas, que es el simbolismo de cada alumno, o sea, cada rebañito, cada ovejita es un simbolismo con el respeto que se merecen los alumnos, no lo estamos diciendo que sean ovejas, sino que es la enseñanza del Maestro Jesús de las 99 ovejas y la oveja descarriada, ¿sí? O sea, nosotros somos el pastor, somos los que guiamos nuestros alumnos, y nuestros alumnos, si están bien guiados, ellos guían a sus alumnos. Llega mi octavo alumno, llega mi noveno alumno, llega mi décimo alumno, y ahí que comprendemos el valor del servicio y sus recompensas. ¿Qué significa? Si tengo 10 alumnos en este ejemplo, tengo 10 monederos virtuales que están conectados al tribunal del karma y me están dando dharma todos los días. Y ellos me están ayudando para pagar mi karma. Ese es el secreto del discípulo. Ese es el secreto de 1001. Si usted no tiene alumnos, ¿quién le colabora a usted para bajar el nivel del karma? Nadie. Por eso es que usted, cuando escucha a determinados conferencistas, quisiera ser como el conferencista, pero para llegar a ser como ese conferencista tiene que, por Dios, reflexione. Bueno, yo quiero ser como ese conferencista, pero ¿qué? ¿Cuántos de esos alumnos están trabajando? No importa, no importa cuántos alumnos estén o no estén trabajando. A nosotros no nos debe importar tanto si trabajan o no trabajan. Nos debe importar tanto es si están recibiendo la enseñanza nuestra bien. Si la enseñanza no la están recibiendo bien de nosotros, entonces estamos dañando nuestros futuros conferencistas. Tampoco podemos obligar a que nuestros futuros conferencistas, o si ya tenemos conferencistas, tienen que entregar la enseñanza como uno quiere. No, ellos deben entregar la enseñanza con la estrategia y con la capacidad cognitiva y consciente que tengan en su nivel. Porque, por ejemplo, en los fogueos que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hay personas con un valor de reflexión muy alto, que son
incomparables a otros, y hay otros que tienen un nivel de sencillez y de síntesis en la enseñanza, otros que son un poquito menos comprensibles, pero es porque de pronto les falta más práctica. No están enfocados todavía, pero hay que llevarlos, hay que llevarlos. De eso trataba la conferencia, muchachos. No debemos mezclar las tres fuerzas que se manejan en las cruces, sino debemos utilizarlas. Y algo muy importante, si no hacemos que nuestros alumnos se preparen y se vuelvan conferencistas, la cruz no va a bajar de peso. Esa es la enseñanza del Cireneo cuando le llevó al Maestro Jesús a llevar la cruz donde iba a ser colgado el Maestro Jesús. O sea, toda la fuerza que personalmente yo recibo es de mis alumnos y de los alumnos de mis alumnos, que es algo también importante. En el ejemplo del alumno 7, el alumno 7, su primer alumno le da Dharma a él, pero también me da Dharma a mí. Eso sí es algo muy chévere de ver. Ese alumno también me da Dharma a mí y me da fuerza para transmutar, me da fuerza para reflexionar y me da fuerza para poder ver mis defectos. De eso trataba la conferencia, no sé si tengan preguntas, dudas. Si no, dejamos la conferencia ahí. Bueno, queda alrededor de 2 minutos, no sé si tengan preguntas. Preguntan aquí por interno. Si no tengo ánimo de hacer sacrificio, ¿qué me está pasando? Debe preguntarle al ser a ver qué le está pasando. Pregúntele. Es más fácil que le pregunte directamente a su ser qué le está pasando. Quizás él le diga el error. Aquí yo le puedo decir, no, falta de fuerza, entropía, está mal porque no está meditando, pero resulta que de pronto puede ser un karma, una enfermedad que tenga o algo por ahí. ¿Listos? Con mucho gusto, compañeros. Bueno, feliz tarde a todos, y quien vea nuevamente la emisión, utilice estas cruces, son secretos importantes para la vida diaria. Con mucho gusto, Gusti. Con mucho gusto, Gilbert. Bueno, feliz tarde a todos. Un abrazo a todos. Listo, Camilo, Santiago, feliz tarde.